Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tenemos un montón de invitados especiales hoy para empezar con obligaciones 2 o derechos de daños. La mayoría ya nos conocemos de obligaciones 1. Hemos invitado tanto alumnos de la Universidad de Mendoza como de la Nacional de Cuyo, turno tarde, turno mañana, no sé si San Rafael también está invitado. Y bueno, está el doctor Paredada, que ha sido el profesor titular de todas las cátedras casi de Mendoza, de la Universidad de Mendoza y la de Cuyo. El doctor Horacio Cuervo, hola Horacio. Hola Horacio. Profesor encargado del turno mañana. Y tenemos, bueno, el profesor Raúl Martínez, que también da la de Mendoza, y también acá en el turno mañana. Y tenemos también una invitada muy, pero muy especial, que es una queridísima amiga de la UBA, que es profesora obviamente de obligaciones como nosotros, y que no podía faltar nuestro primer gran día de clase, porque, bueno, ella también es parte de nuestra cátedra y es como también discípula del doctor Paredada. Así que, bueno, tenemos el honor que esté la UBA, y también tenemos el honor que esté Franco, que es de Rosario, de la Católica de Rosario, es egresado de ahí, es el que nos está ayudando con la parte técnica y es el que nos permite hacer estas grabaciones por YouTube. Así que aquellos alumnos que no puedan ingresar, porque ya estamos casi en el límite de los 100, pueden ingresar y verla por el canal de YouTube. Y después, bueno, les vamos a compartir la clase. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo. Bueno, Luciano Montenegro, felicitaciones por tu título, así que ya de ayudante alumno pasamos a escriptos inmediatamente. No sé si estoy viendo los otros chicos. Así que, bueno, la idea de esta clase era, bueno, también estoy viendo a Andrés Ugarte, que es profesor de la Universidad de Mendoza, que también se ha sumado a esta clase, porque lo que queríamos compartir con todos ustedes es, bueno, ver qué es el derecho de daños o la responsabilidad civil, cómo se llama esta materia, cuáles son sus funciones, y para eso nada mejor que darle que, no sé si quiere empezar a hablar el doctor Paredada un poquito, como lo ha hecho durante tantos años, que nos ha enseñado a todos nosotros, y bueno, por eso queríamos, doctor, que nuestra primera clase que va a salir en vivo por YouTube, la empieza el doctor Paredada, para nosotros es un honor. Horacio, ¿te querés hablar algo? Que sos Está muteado, Horacio. Horacio, muteate. Horacio, sacate. Yo para respetar a la jefa. Sí, ¿cómo? Sí. No, es porque así se maneja mejor el Zoom, al menos cuando hay poca internet. No, si va a hablar el Carlos, ¿qué puedo decir yo? Que soy alumno también. Algo del jefe podés decir, y de nuestra invitada especial. Que es un gran amigo. Mis opiniones son totalmente parciales, pero igual que Débora, que la conozco, que es muy incondicional siempre con nosotros, en todos los planos, y que es muy linda idea de que todas las cátedras estemos más vinculadas, que de hecho lo estamos, al menos quizá no oficialmente en la institución, pero lo estamos por siempre por afuera, en los contactos, en la preparación de clases, compartiendo cosas, compartiendo jornadas, cursos, así que saludos a todos los alumnos de la Universidad de Mendoza, de la cual soy egresado también. Y también tuve el honor de tener a Carlos como profesor, y además de como profesor, el que nos ha enseñado muchas otras cosas vinculadas a la cátedra y a la vida, y desde la forma de preguntar en los exámenes, a la forma y a la paciencia que hay que tener con muchas otras cosas, al menos a mí. Así que desde ya agradecido, Carlos, de verte otra vez al frente, aunque sea un poco menos. Estás muteado, me parece, Carlos. No, no está. Un placer verte. Estamos al lado en este momento. Sería cuestión de que me cruzara de puerta, pero es mejor que nos veamos todos así. Así que gracias por invitarme, Silvina, y saludos a Andrés, saludos a Raulito, que me mandó. No, gracias a ustedes por participar y por haber logrado unir todas las cátedras. Qué emoción, ¿no? Que salga bien y que funcione lo que organizamos, que tratemos de simplificar y unificar cátedras, clases, trabajos, sería útil.
y eficiente además. La idea es unir esfuerzos, unir conocimientos y bueno, y darnos una mano entre todos para que las clases salgan mejor y para aprovechar con los chicos. Y si bien la pandemia tiene muchas cosas malas, bueno, nos ha traído esta cosa buena, que es poder comunicarnos a través de Zoom y tener, por ejemplo, a Débora en nuestra clase. Débora, increíble. No la habríamos traído. Que se ve absolutamente adolescente ahí en la pantalla, realmente. Es adolescente. Sí, pero se ve más adolescente. El famoso libro que usamos en la parte general de Silvestre, Débora es una de las mucho que ver. De la cátedra de Silvestre, y bueno, entonces, y es parte de... Yo le quiero dar pie a Carlos, si me permitís, con una chanza que tenemos desde que me conoce. Yo quiero que él nos demuestre por qué la culpa es irrelevante. A mí me enseñó que no hay responsabilidad sin culpa. No, pero a mí me torturó con eso. Que están los alumnos, no los confundan. Vos aclararnos por qué la culpa ya es irrelevante. Débora, si te enseñó lo mismo. Vamos a... Bueno, en primer lugar los saludo a todos, pero especialmente a Débora, porque la tenemos tan lejos. Es verdad. Y además porque no nos comunicamos tan frecuentemente. Yo creo que tendríamos que empezar con la clase grabadita para que después podamos ampliar o aclarar, porque es una síntesis muy grande que lo único que hace es motivar. Muy bien. ¿Usted va a compartir la pantalla usted o la comparto yo? No, compartirla vos. Bueno, yo mientras que ustedes charlan, yo lo voy buscando, así que Raúl, te cedo la palabra, y al Andrés Ugarte también, mientras que yo ingreso al aula y la... Hay que buscar la clase de Carlos. Claro, el videíto, pero ya está en un minuto. Lo encontraste. Vos podés charlar mientras que yo, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Sí, yo como tengo dos pantallas me cuesta compartir, y a veces comparto la que no debo. Bien. Bueno, a mí tenés me pasa. como 4 pantallas, Carlos. Dos grandes. Dos grandes, la notebook y dos grandes. Perdón que saqué el micrófono, quería saludarlos a todos. Estoy contenta de estar acá con ustedes, siempre para mí, en distintos ámbitos y jornadas, distintas ciudades, durante tantos años. Así que es un placer esta invitación de Silvina, ¿no? Es muy, muy emocionante para mí verlos a todos en esta situación. Es como si los estuviera viendo, o sea, ya uno se acostumbró a esta nueva modalidad. Perdón, pero no puedo evitar sacarme el micrófono. Digo, no puede faltar Débora en nuestra clase porque es parte de nuestra cátedra. Todas las jornadas están con Débora. Claro, y como hemos pasado momentos increíbles. Hemos aprendido. Sí, como este año no hemos viajado. Nos hablamos seguido, nos mandamos mensajes, pero desde el año pasado, desde el Congreso de Daños, que no... Sí, entonces, el otro día ahora... cuando te vi acá, con Claro, Claudio. pero cuando fuimos al Congreso de Daños, ¿te acordás que estuvimos con Horacio comiendo? Una vez con Claudio viniste, que nos... Claro, Claudio que... tomar unos tragos, usted una bebida que todavía Claudio me los recuerda. Sí, no sé, menos mal que fui en taxi, ¿viste? Me acuerdo. Esa parte no me acuerdo yo. Que vos no estabas, eso fueron las jornadas. Estaba Claudio y Silvina. Yo pensé que era por el trago. Ya está, miren. ¿Encontraste, Silvia? Sí, compartir pantalla. Ahí está. ¿Está? Ahí está, perfecto. Bueno, ahora. Vamos a silenciar ahora. Ampliar la pantalla. ¿Está bien? Ahí está. Volumen, ponele medio fuerte. Estamos en una temática de gran interés. Claro, la denominación que le han puesto a esta... Silvina. Sí. Perdona, me parece que no se escucha del todo bien. No es realmente... ¿No se escucha bien los frenos? ¿Se puede poner más fuerte desde ahí o no? Franco, vos Sí, sabés. en realidad volvamos
Volvamos a la parte de compartir pantalla. Sí, Salí de dale, nuevo, Franco. hacer clic en, ¿te acordás? Dejo Optimizar de el sonido. compartir para... Dejar de No. compartir, Ah, Sí, muy bien. volver a compartir y darle clic en los dos iconitos de abajo que dice optimizar video para compartir Sí. pantalla y Ay, utilizar perfecto, sonido. Franco. ¿Viste qué Grande. genio que es Franco? Grande Franco, bien. ¿Ves? Eso es lo bueno de la Católica de Rosario que estamos Esperemos ver el resultado. Ahora Tuyo está, no. entonces. ¿Ahí está? A Y ver. y ahora- ahora, No, te fuiste a otro, te fuiste a ¿Por qué Lorenzetti. sale Lorenzetti? No era la Porque idea. El anterior. El anterior, de verdad. Buenos días a todos, bienvenidos. no, Entonces, ¿para qué? El anterior. Marcha atrás. queremos escuchar a Carlos nosotros. Claro, viste que hablamos de. Lo demás no interesa hoy. Loren, ¿cuánto es? Entonces, de nuevo voy a compartir pantalla. Acordate de hacerle está. clic a esas dos cositas. Optimizar. Y ahora donde tengo la... No, eso lo tengo, pero lo que no tengo abierto ahora es lo de la clase. Ahí está. Bien. Ahora sí. Ahora ya estamos. Bien. Nosotros estamos aprendiendo entre todos, ¿vieron? Que Claro. esto Estamos es lo ajustando bueno. detalles. ¿Sí? Próximo. Estamos ajustando todos detalles, más bien. La Exactamente. próxima vas a ver más rápido. No te creas tampoco, pero bueno. Ahí está, ahí se escucha la voz, Carlos. Necesitas una No, página. pero ¿por qué me salen los otros videos? No. Y si no, Franco, vos no la Video, podés, ¿qué? Franco no la puedes poner él desde su computadora. ¿Qué? Que dice Franco que no- se no puede. Franco Acá no está. lo puede poner de su compu. Ahí está. A ver ahí que ahí parece que Se escucha el audio, pero no. lo están no ve. escuchando y ahora les comparto la pantalla. Actuales profesores a cargo de esta cátedra, por esta invitación a inaugurar la segunda parte de obligaciones. Ahí están Debo optimizados. aclararles Ahí está. que Fantástico. Abrí, Sí. abrí estamos el en una de- temática de gran interés. abrí el Chrome, Silvi. Claro, Hablo Chrome de nuevo. la Ahí está. denominación que le han Ahí está. Y maximízalo. cátedra, Derecho de las Obligaciones 2, no es realmente un lujo. En verdad, no dice nada. Nadie sabe de qué se trata. Otras cátedras se denominan responsabilidad civil. Y estas, no sé qué decirle, si me gusta o no me gusta. Me parece que está en una situación intermedia, porque en realidad decía algo en el pasado, cuando la preocupación era sancionar a quien había causado un daño, y esto se resolvía dentro de la teoría del acto ilícito. Pero la palabra responsabilidad es multívoca, porque significa muchas cosas. Por un lado, la responsabilidad, esta responsabilidad que vamos en cierta manera a ver en esta cátedra, que es la responsabilidad civil, pero también hay una responsabilidad penal, una responsabilidad moral, y la palabra responsabilidad se usa también para denominar esa relación de causa a efecto, en un sentido causal, podríamos decirle. Sin embargo, tengo que reconocer que es la terminología que usa el Código Civil y Comercial de la Nación. En verdad, lo que a mí me gusta es que se denomine derecho de daños,
porque esto dice del presente. Hoy hay una preocupación por la distribución del daño injusto que ha sufrido la víctima hacia aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Esto se resuelve en una nueva teoría, que es la teoría del acto dañoso. El derecho de daños, en realidad, se ocupa de los daños sufridos por la persona, sea en su persona misma, o en sus bienes, o en los derechos que comparte dentro de la sociedad civil. Eso es lo que dice el artículo 1737, cuando expresa que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Este es el concepto de daño jurídico. Ciertamente, el daño es un mal. Es un mal que lesiona derechos individuales o colectivos o intereses legítimos de la persona. El primer principio que rige este derecho es que el mal debe ser evitado. El segundo principio es que el mal debe ser reparado. Eso es lo que dice el artículo 1708, cuando dice: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención y a su reparación. La prevención en la sección segunda, a través de los artículos 1710 a 1713. Y la sección tercera, los artículos 1716 a 1736, se ocupan de la reparación. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el daño debe evitarse o repararse? Es porque la persona tiene una dignidad en su dimensión individual y social que debe ser respetada. Y el derecho reconoce el derecho a permanecer incólume, o sea, a no sufrir daños y a gozar de los bienes colectivos. El derecho a permanecer incólume surge precisamente del artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando fija el límite de las acciones privadas de los hombres y dice que no pueden perjudicar a un tercero, que no pueden perjudicar a otro. Si perjudican o pueden afectar los derechos de otros, entonces se atenta contra esa dignidad. Y justamente el derecho está constitucionalmente habilitado a intervenir para evitarlo o repararlo. El derecho de daños nos hace ver que la responsabilidad civil es una técnica jurídica consistente esencialmente en transferir por una intervención voluntaria del Estado que modifica el curso brutal de los acontecimientos, la carga de un daño de la persona que lo ha sufrido directamente en virtud de las leyes físicas, biológicas, psicológicas o sociales a otra persona a la que el derecho considera que debe soportarlo. Fíjense que esto es lo esencial. Transferir la carga de un daño de la persona que lo ha sufrido a la persona de cuya esfera
ha nacido la fuerza dañadora. Por eso, los elementos esenciales de este derecho de daños es el daño injusto. ¿Qué es lo injusto? Nos lo dice la antijuridicidad. Y el factor de atribución, o sea, la razón que el derecho toma en cuenta para desplazar la carga del daño de aquel que lo ha sufrido a aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Decimos elementos esenciales, pero no únicos, porque hay otro elemento que ustedes van a estudiar detalladamente, que es la relación causal. Este modo de pensar la responsabilidad civil evidencia que hay casos en que el daño debe distribuirse entre inocentes. Estos son los casos realmente difíciles e interesantes, en los que la teoría de la responsabilidad civil, tal como se la concebía dentro de la teoría del acto ilícito, se mostraba como insuficiente. En cambio, la teoría del acto dañoso ayuda a solucionarlo. Hay otros casos en que el hecho dañoso se debe a la culpa y que puede probarse. En principio, estos no son casos dificultosos, son casos fáciles. Y en ese caso, el derecho dice, bueno, que lo soporte el culpable ese daño, transfiere al culpable la carga del daño. Lo que pasa es que a veces no son tan fáciles de probar la culpa y el dolo. Resulta muy difícil hacerlo. Piensen ustedes, o mencionemos, algunos casos. En primer lugar, este supuesto. Supónganse que ceden los soportes de esa maceta y cae sobre la chica que va paseando. El dueño del departamento lo tiene alquilado y el inquilino en ese momento estaba trabajando o estaba de vacaciones. ¿De quién es la culpa? ¿Cómo hace la víctima para probar esa culpa? Ya en el derecho romano, el pretor dijo: he de dar acción a quien sufra un daño en virtud de una cosa que caiga o sea arrojada de un edificio contra todos los que habiten la parte del edificio de donde ha caído o ha sido arrojada. Fíjense que hoy el artículo 1760 resuelve de esa manera, imponiendo al dueño y a los ocupantes de ese edificio, de la parte de donde ha caído la cosa, una responsabilidad solidaria, y solo se libera quien demuestre que no participó en la producción de ese daño. Otro caso, la víctima de un accidente de caza. Supónganse ustedes que varios cazadores disparan y la víctima recibe un disparo o recibe dos. ¿Cuál de los cazadores es el que provocó el daño? ¿Cuál de los dos disparos fue el mortal o el que hirió a la víctima? En este caso, el artículo 1761 del Código Civil y Comercial de la Nación impone igualmente una responsabilidad solidaria a todos los integrantes del grupo, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Por último, veamos el caso del grupo de médicos que atiende a una persona, ya sea sucesivamente o conjuntamente, en cuyo caso deben resolver
deben responder solidariamente todos los integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a la producción del daño. Excepcionalmente, hasta se responde sin que exista autoría, como sucede cuando se trata de un grupo peligroso, según la solución del artículo 1762 para los grupos que realizan una actividad peligrosa. Tengo la convicción de que en este curso se va a producir en ustedes una conmoción, porque ustedes se van a transformar, van a pasar de el pensamiento lego que se pregunta ¿de quién es la culpa del sufrimiento de un daño?, a una mirada jurídica actual, proveniente de un humanismo renovado que se basa en la dignidad de la persona y que se pregunta, ¿es justo que este daño lo soporte quien lo ha sufrido? Realmente espero que disfruten este curso. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted, jefe. Bueno, ¿y qué nos dice ahora? ¿Es justo que quien cause el daño lo sufra, no lo sufra? Las billeteras le dan la bienvenida a las nuevas tarjetas Santander Mastercard. Eso sigue andando. Bien. Ahí está. Yo creo que... Ya no anda más. ¿Me escuchan bien? Ahí lo escuchamos perfectamente, jefe. Muchas gracias. No, por nada. Esto era nada más que invitar a los alumnos a una discusión que sea transformadora para ellos, de la misma manera que nos ocurrió a todos nosotros. Todos nosotros, en el pensamiento lego del cual yo les hablaba, nos preguntábamos ante cualquier situación de daño, ¿de quién era la culpa? ¿Por qué por qué razón estaba sufriendo ese señor ese daño? No nos interesaba mucho. Nos interesaba mucho quién lo había causado y por qué lo había causado. Entonces entrábamos en esa discusión de que el único factor de atribución era la culpa. Y no veíamos otro. Esto tiene razones de orden histórico, porque la verdad, esto enraiza en el problema de que la responsabilidad civil siguió a la penal. Se originó en la responsabilidad penal. Yo lo suelo graficar, y ahora les voy a compartir, si puedo, mi pantalla. Vamos a ver si puedo. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahora se lo habilito de nuevo. No seas mala, Silvina. Déjame compartir. Ahí, a ver. A ver si puedo. Todos los participantes, ahí está. La pregunta es esta. ¿Por qué hay dos teorías? La teoría del acto dañoso y la teoría de la responsabilidad civil. Porque ahora, en la teoría del acto dañoso, el derecho protege al que ha sufrido el daño. El derecho no ampara a aquel que lo causó.
aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Porque amparar a este hemos advertido que significaría dejar el daño en quien lo ha sufrido. Por eso entendemos que el derecho de daños es un derecho distribuidor de males. Y esto se explica, como les decía anteriormente, porque en principio la responsabilidad civil y la penal tuvieron un origen único, pero se fueron separando. Y se fueron separando porque el derecho penal trataba o ponía en riesgo la libertad de las personas. Y en este sentido debía ser necesariamente garantista. En caso de duda, a favor de la libertad. En cambio, la responsabilidad civil tiene otro punto de mira ahora. Antes estaba centrada en el responsable, igual que en la responsabilidad penal. Pero ahora nos hemos dado cuenta que en el derecho de daños no está implicada la libertad del dañador, sino que simplemente tiene que reparar el daño que ha provocado desde su ámbito. Entonces se elabora una nueva teoría, la teoría centrada en la víctima, porque la víctima es el portador del daño. Claro, si nosotros lo pensamos de aquella manera, la única razón por la cual alguien debía responder era la culpa. Pero si lo pensamos de la nueva manera, esto no es así. Hay otras cosas, otras situaciones por las cuales se resuelve. Y uno queda obligado a responder. Y en realidad esto lo aprendimos del derecho laboral. También aprendimos que el hombre tiene un derecho a permanecer incólume, a no ser dañado. Y esto lo aprendimos de la teoría de los derechos humanos, cuando descubrimos que el derecho debe reconocer, y ojo porque esta palabra es muy importante, debe reconocer, porque hay un derecho previo a permanecer incólume que el derecho tiene que reconocer, que no es que lo confiera el derecho, sino que el derecho simplemente lo debe reconocer. Además descubrimos que el daño era realmente irreparable. Y esto lo aprendimos del derecho ambiental. No es fácilmente reparar el ambiente que ha sido dañado por cualquier situación. De la misma manera que cuando indemnizamos el daño causado a una persona que, por ejemplo, ha perdido la pierna, la ha perdido. Y lo que le damos nosotros es cierto dinero, pero el daño en sí mismo, la pérdida de la pierna, es irreparable. Por eso dijimos que el daño debe ser evitado. No basta con repararlo. Y esta es una gran discusión que existe en materia de derecho de daños, de si la evitación del daño forma parte de la responsabilidad civil o no. Porque hay muchos autores que dicen, no, la responsabilidad civil solamente se pone en movimiento cuando hay que reparar un daño, pero la evitación del daño es un problema de derecho administrativo, la prevención
no pertenece a la órbita del derecho privado, sino a la órbita del derecho público. Derecho privado y derecho público que hoy miramos con una mirada unitaria y que no reconocemos como categorías esenciales separadas, sino que reconocemos un derecho único. Por eso ha perdido fuerza de convicción esa manera de mirar la prevención del daño como algo propio del derecho público. Además, sabemos que en el mundo capitalista a veces los responsables hacen un cálculo en base al cual es preferible dañar y responder, porque gano más no evitando el daño, porque sé que no todos los dañados me van a demandar. Claro, esta convicción moderna de que la culpa no es la única razón por la cual se debe responder, ha dado lugar a esta teoría de los factores de atribución que ustedes van a ver detalladamente en este curso. Estos otros principios de que el hombre tiene un derecho a permanecer incólume, que el daño en verdad es irreparable y que por eso el daño debe ser evitado, origina la función preventiva de la responsabilidad civil. Y bueno, esta otra constatación de que a veces es preferible dañar y pagar, da lugar a la función disuasiva, que fueron las tres funciones que consideró el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, y en verdad la función disuasiva no permaneció en el Código, sino que quedó limitada a la Ley de Protección al Consumidor. Por eso les decía yo así muy sintéticamente en el inicio de la clase, que la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial de la Nación responde a esta nueva teoría, a la concepción de la teoría del acto dañoso. La responsabilidad civil tiene en este código dos funciones, la de la prevención, que la van a ver seguramente en la próxima clase, y el resarcimiento de los daños. Ahora bien, no toda la responsabilidad civil está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es el núcleo, pero también tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, donde subsiste la función disuasiva. Tenemos también la Ley de Residuos Industriales, tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos la Ley de Residuos Peligrosos, y bueno, todas estas normas deben ser coordinadas para entender cuál es el sistema de la responsabilidad civil. Y seguramente ustedes van a iniciar este curso analizando la prelación normativa que se fija en el artículo 1709. Por eso voy a dejar de compartir la pantalla para explicarles cuál es mi convicción de que ustedes realmente van a transformarse en el curso de este curso, de que ustedes van a empezar a pensar la responsabilidad civil como abogados del siglo XXI. Y a eso va a contribuir esta cátedra tan preocupada porque ustedes realmente se sensibilicen ante el daño.
Esto es lo que me parece que es importante destacarles en este momento, porque en realidad donde van a aprender es cuando los profesores de la cátedra se acerquen a cada tema de los muchos que comprende el derecho de daños. Voy a cerrar el micrófono. Gracias, jefe. Bueno, realmente el derecho de daños, como verán, es apasionante. Y bueno, está esta discusión si llamarlo responsabilidad civil o derecho de daños, y ustedes tomarán sus propias conclusiones a la luz de lo que ha dicho el doctor Paredada. Por ahí nos gustaría, Débora, si vos nos podrías, no sé si estás, no sé, la veo media congelada, ¿te escuchás? ¿Vos qué podrías agregarnos sobre este debate, si llamar responsabilidad civil, derecho de daños, estas funciones? Bueno, ¿Qué mira, les decís a tus alumnos de la UBA el primer día de clase? Yo te voy a decir, es difícil agregar algo, por empezar, ¿no? a lo que, todo lo que dijo Carlos, que es tanto, ¿no? Pero cuando él habló de algunos conceptos, y yo me acordé de cuando empecé, de algunos conceptos importantes, esto de llamarla derecho de daños y no responsabilidad civil, el tema del derecho de daño, la relación entre el daño y la persona humana, el tema de hablar de la teoría del acto dañoso, las funciones del derecho de daños, y destacando que antes, cuando yo empecé en la cátedra, se hablaba de que la responsabilidad civil era un fenómeno resarcitorio, no se le prestaba atención a la función de prevención, ¿no? Entonces, de repente, yo encontré un libro, empecé mi clase, esta clase que di, la primera clase, este cuatrimestre, mencionando a Matilde Zavala, porque si hay alguien que tocaba todos estos temas, este libro es del año 99, y toca todos los temas que estamos hablando ahora. Matilde Zavala es increíble, ¿no? Entonces, solamente quería leer unos rengloncitos, porque no lo puedo decir tan lindo como ello, como lo dice, como escribía ella, no sé, yo no podría ni escribir ni hablar como escribía ella. Y dice: el interés y el avance del derecho de daños están ligados a la naturaleza frágil y vulnerable del ser humano, dentro de un marco de intensificación de los riesgos hasta límites antes inimaginables. Se han acentuado las afrentas contra el deseo de preservación tan arraigado del hombre, que siente terror ante la inseguridad de su existencia, ante la imprevisibilidad y a la incertidumbre a que está sometido. Yo creo que es como, para mí, es bello, porque fíjate que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, y Matilde en el año 99 hablaba, o sea, hace 21 años, hablaba de cosas que nosotros estamos discutiendo de repente. Se llama, o sea, todavía hay gente que dice que la prevención no es importante, que no era necesario que estuviera en el código. Hay un montón que dicen eso. Todavía hay algunos que no hablan del acto dañoso, por ejemplo, que no piensan que el centro de la cuestión está, como dijo Carlos, en el acto dañoso. Y todavía hay algunos que piensan que el tema del capítulo de derechos humanos, es que yo no tendría que estar en el código porque ya estaban en la Constitución. O sea que, y Matilde ya hace más de 20 años hablaba de todos estos conceptos. Entonces, bueno, quería solamente eso, no creo que tenga nada más para decir. Sí, qué bueno traer a Matilde Zavala de González, bueno, una gran jueza cordobesa. Yo la vi una sola vez en mi vida, una sola, y ojalá lo hubiera visto más veces, sí. Sí, que ha escrito innumerables obras, que bueno, no hay nada mejor que su daño al automotor, creo también, ¿no? Ay, sí. Es una genia, sí, realmente. Y bueno, Horacio, me parece que te toca a vos, ¿o no? ¿Qué más? ¿Qué puedo agregar yo a lo que dijo Carlos? Sí, Siempre... tarea, ¿no? Yo Sí, distribuyo sí. el juego, por eso, como Mirta Legrand. Él es el responsable de mi exorcismo, de la culpa, Ay, sí. responsable directo. Porque yo cuando estudié me enamoré de Jean Vías, me enamoré de su libro,
en esa época, jovencito, y la verdad que quisiera recordar una frase de Pantaleón Prieto para resumir un poquito lo que dijo Carlos. La verdad es que para mí es derecho de daños también, pese a que autores muy destacados ahí todavía lo siguen discutiendo, como dice Débora, porque derecho de daños me parece que es el centro de la discusión. Es decir, el problema está en quien sufre los prejuicios. Es muy relevante el que sufre el prejuicio. No digo que no sea relevante el por qué se sufre el prejuicio o quién lo causa, pero que el centro está en quien lo padece, me parece que es de toda justicia. Además, como dice Carlos, distributiva, es decir, hay que distribuir ese daño. Y recordaba Pantaleón Prieto, mientras él hablaba, que dice que, refiriéndose al factor de atribución, en ese caso él, que el factor de atribución y en definitiva el derecho de daño lo que busca es trasladar los efectos de un bolsillo a otro, porque no desaparece de la realidad. La verdad es que el daño no desaparece. Por eso es tan importante la prevención. Si hasta el AED, con el que no tengo una amistad tan profunda, sostiene que es más económico, pues más eficiente, pero es muy eficiente porque en definitiva mientras más prevengamos, mientras más prevención haya, menos efectos nocivos va a haber en la sociedad. No solo va a ser más barato en términos comunes, sino que va a ser más efectivo para las personas. Entonces me parece que es esencial comprender, y es muy importante que esté en el código además. Yo coincido con Carlos, a mí me hubiera gustado, pero bueno, no se puede escribir un código para que le guste a todo el mundo, como bien dice el mensaje. Me hubiera gustado que se llamara derecho de daños y que la responsabilidad civil tuviera el marco que tiene, que es muy amplio. Pero lo cierto es que es correcto que esté regulado y es correcto que esté, que lo veamos y lo vamos a ver en el curso, la función preventiva y algunas otras funciones, la sancionatoria que dijo Carlos, que está un poco sugerida en el código, la han eliminado, aunque queda alguna institución ahí dando vuelta, como las astreintes, y alguna función de la cláusula penal, si como alguno dice, pero lo esencial es que estas funciones nos muestran lo relevante que es, lo interesante que es estudiar derecho de daños, lo apasionante que es para ustedes que van a empezar el curso, tratar de entender cuál es la filosofía, que es esta, de que las personas que sufren tengan de algún modo una reparación acorde a ese sufrimiento, que tiene que ver con los derechos humanos y que yo creo que tienen que estar en el código porque es el fenómeno de constitucionalización del derecho civil que todos conocemos, que indudablemente enraiza en ese artículo 19 y que me parece que tenemos que recordarlo casi en todas las clases, aunque sea referencialmente, porque aunque hablemos de un tema que no sea directamente vinculado a las funciones o al daño al que lo sufre, pero sí recordar que nuestro derecho, y ahí está enraizado con lo que decía Carlos, de que se ha diluido la división entre derecho público y derecho privado, se ha diluido mucho, porque en definitiva, mientras más subimos hacia la Constitución, más se diluyen las diferencias, porque lo que importa es lo que el constituyente, nuestra Constitución nos marca como derechos. Entonces, cierto que hay particularidades, tenemos que pensar que este derecho de daños tiene su raíz ahí, en nuestra Carta Magna. Entonces, es esencial que comprendamos cuándo, cómo, hasta dónde funciona, y como dijo Débora, citando a Matilde Zavala de González, que es verdaderamente extraordinaria, y uno sigue citándola en los escritos, y como si todavía escribiera, ya sabemos que ha partido, que está con el Señor, y entendemos que una visión como la de ella es la visión real, que al menos para mí, creo que para casi todos los integrantes de la cátedra, y ojalá podamos influir para que lo sea para ustedes también, ese derecho de daños tiene que mirar indefectiblemente a quien lo sufre. Y todos los elementos que uno estudia, de los distintos elementos de la responsabilidad, tiene esa finalidad. Nada más, no agrego mucho más a lo que dijo Carlos. No tenía nada preparado, además, Silvina, no me avisaste. Por lo menos Débora tenía a Matilde cerquita, yo me tengo que parar.
Pero sí recordarles que pongan, lo digo todos los años que empezamos, Silvina, creo que vos lo decís, Carlos lo decía siempre, todas las materias de la facultad son importantes, muchas, casi todas. Yo doy otra en la facultad. Pero cuando doy esa, digo, esta no es tan importante como otras. Obligaciones, derecho civil 1, derechos, obligaciones 1, derecho de daños, son trascendentes, son fundantes. Es muy importante estudiarlas bien, profundamente, es decir, comprometerse y no tratar de sacarse una materia más. No es marketing esto, es un consejo. Después como profesional se siente la diferencia de estar bien formado en materias como esta. Nada más. Bueno, gracias Horacio. No, bueno, realmente, bueno, la idea era que compartiéramos nuestra experiencia en el derecho de daños de muchos años. Es difícil agregar, ¿no es cierto?, algo después de Carlos, de Débora, de Horacio, pero también, bueno, tenemos al profesor Martínez Apiolaza, al profesor Andrés Ugarte, que también estaría bueno que agreguen algo. Sí, yo lo único que diría es que el esfuerzo o el desafío que tenemos que hacer nosotros junto con los alumnos es que ellos piensen que no siempre el autor del daño es el único responsable de reparar las consecuencias del daño. Vamos a ver cuando vayamos desarrollando los distintos puntos de las bolillas que van a aparecer otros sujetos responsables que van a responder o van a tener ese cargo por razones distintas a la culpa. Por eso es que hemos estado viendo desde, Carlos lo ha dicho siempre, que la culpa ya no es el único factor que explica la responsabilidad. Al lado de la culpa o junto, existen otras razones que justifican la responsabilidad civil. Y eso es lo que tenemos que hacer como esfuerzo, porque intuitivamente siempre tratamos de buscar al culpable. Y con ese razonamiento, hoy no podemos dar respuesta a todos los casos de daños. Entonces tenemos que buscar al responsable de reparar el daño. A veces va a ser el autor, que sí va a seguir siendo responsable desde el punto de vista subjetivo, pero también al lado pueden haber otros sujetos responsables que van a responder por distintas razones. Entonces, sacarnos la idea de la culpa como único factor y abrirnos a la existencia de otras razones que justifican la responsabilidad civil. Bien, Andrés, no sé si querés agregar una brevísima palabra. No, simplemente Andrés, de los profesores más jóvenes que hemos incorporado. saludarlos, todos ustedes han sido mis profesores. No digas Horacio, Raúl, y especialmente, bueno, a Carlos, a quien no solo ha sido el profesor de todos, me incluyo, sino, bueno, tengo un gran afecto por él, me alegro mucho de verlo. Y bueno, a los alumnos simplemente aprovechar estas instancias, porque realmente la materia no es porque las estemos dictando nosotros, sino porque realmente es muy importante, no solo para la carrera, sino después para el ejercicio profesional. Así que presten mucha atención. Nada más, no voy a agregar nada más en cuanto al contenido y bueno, también esperemos disfrutarla, porque la verdad que Daños es linda, una materia linda para disfrutarla más allá de la dificultad que acarrea. Así que bueno, gracias Silvina. No, gracias a vos Andrés. Como dice Andrés, la idea un poco nuestra, bueno, es que disfrutemos el derecho de daños en su estudio. Por eso hemos unido a las cátedras, vamos a tratar de llevarlas juntas, ¿no? Como hemos hecho hoy, y vamos a tratar de tener siempre para cada clase de estas presencial virtuales que hacemos, algún fallo para que podamos discutir entre todos. Por eso requiere un poquito de esfuerzo de ustedes que vean en las aulas virtuales el material para estas clases virtuales. Si quieren hacer preguntas, chicos y chicas y chiques, háganlas por el chat, o bueno, levantan la mano, lo que pasa es que no sé si los voy a ver a todos. Y también, bueno, tenemos como profesor adscripto al doctor Sebastián Márquez Lamena, que es juez de cámara de la Tercera Cámara Civil, o sea que somos compañeros en el mismo edificio, no en la misma cámara, que él es egresado a la Nacional de Cuyo. Y bueno, Sebastián, si podés contarnos la importancia del derecho de daños desde la opinión de un juez, que no sea la mía, porque la mía obviamente no es parcial, ¿no? La tuya,
la tuya va a ser más imparcial en este sentido, a ver si es importante o no saber el derecho de daños. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Justamente me estoy incorporando ahora a la cátedra. Hice una interrupción porque dejé abierto el expediente, estaba preparando una sentencia justamente, y de qué podía ser el caso de derecho de daños. Así que la importancia de esta materia es trascendental para todos los que hacemos derecho civil, sea que nos desempeñemos como jueces, como abogados, como asesores dentro de los ámbitos del Estado. Es decir, el derecho de daños es algo de todos los días, tanto en la fase de la prevención como del resarcimiento. Así es que también me uno a los demás colegas en alentarlos a que lo estudien con profundidad, que le encuentren el gusto. Van a ver que es muy, muy interesante. Todos los derechos civiles son lindos, pero el derecho de daños, obligaciones, es especialmente lindo. Así es que ánimo para todos. Muchas gracias y un gusto participar de Obligaciones con vos, Silvina, y con el resto del equipo. Bienvenido. Bienvenido, Gracias. Seba, gracias, y gracias por otra mirada, por otra visión. Veo que se estaba incorporando recién Pablo Quirós, que es el otro integrante de la cátedra. ¿Estás, Pablo, por ahí? Que no te veo. Si llegaste justo para el final, para cerrar. Así que, Pablo, no lo veo, pero sí te vi recién. Ahí está, ahí lo veo. Ahí estás, Pablo, muy bien. Viste, no te ibas a librar tan fácil. Viste qué invitados tenemos. Mi audio. No Hola. queríamos estar solos con Pablo hoy. ¿Cómo? No queríamos estar solos y me trajimos un montón de invitados. Claro. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo Buenas bien. tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Qué Todo pasó? bien. No he escuchado nada, ¿eh? Así que... Tenés que cerrar, Pablito. ¿Tengo que cerrar? Bueno, chan, chan. Listo, empecemos. No, la idea, Pablo, bueno, es que le contábamos a los chicos lo que habíamos estado hablando justamente el lunes con Pablo cuando armábamos el aula virtual. Bueno, de disfrutar estas clases, vamos a tratar de, bueno, siempre traer algún invitado especial. Ojalá que podamos conseguir más profesores. No quisimos invitar a todos hoy, pero bueno, Débora, ojalá que puedas volver a estar con nosotros otra clase. Bueno, agradecerle a Franco que desde Rosario nos está haciendo el apoyo. Viste que estamos grabando en vivo por YouTube, ¿no? Ya esto es palabras mayores. Así que le agradecemos a Franco que nos ayudó con nuestras primeras mesas de exámenes también, nos enseñó a dividir en salas y demás. Así que, bueno, cada vez estamos haciendo más grande la cátedra, que ya no vamos a entrar en un Zoom, vamos a tener que agrandar el Zoom. Y bueno, a disfrutar la materia, a preguntar todo lo que quieran preguntar, aprovechen esta instancia. La mayoría de los cuadraditos, por más que no se quieran mostrar las caras, ya los conocemos. Tenemos, por ejemplo, a Marina, bueno, a Agustín, a Gonzalo, a Tomás, es decir, millones, no los voy a nombrar a todos, a Emilia, a un montón de alumnos que ya venían de Obligaciones 1, así que es seguir este aprendizaje, y bueno, ojalá que les guste tanto como nosotros el derecho de daños, que siempre protejan a las víctimas, y bueno, como nos enseñó el doctor Paredá, no hay responsabilidad sin daño, hasta Horacio lo aprendió. Así que, bueno, así que no sé qué, Pablo, ¿querés agregar algo más de los horarios de consulta y los horarios de clase? Ya les vamos a ir avisando. En el aula virtual. Claro, ya le vamos a ir diciendo. En el aula virtual, así que bueno, todos han podido acceder todos al aula virtual, han tenido algún inconveniente. Hasta la doctora Débora accede a nuestra aula virtual, ¿o no, Débora? Muy bien, Débora. Muchas gracias, Débora, por participar. Así que, muchas gracias. Que no nos podía faltar, Débora, es como de parte de la cátedra. De la familia. Es de la familia. Gracias a ustedes, realmente no me esperaba la invitación, me emocionó Silvina, me emocionó verla a Carlos, bueno, a todos. Bueno, gracias, Débora. Y bueno, esperamos tener algunos otros invitados especiales también, así que
Bueno, ojalá que se sumen y bueno, ya la semana que viene arrancamos todo con función preventiva y bueno, están todos invitados los profesores, los alumnos y bueno, no sé si alguno quiere contar si le parece bien que unamos las cátedras de este modo y para que haya un solo derecho de daños en Mendoza. Así que bueno, no sé, La alguien más que facultad nos quiera. desune y El cierre es tuyo. la facultad nos desune y el Y Zoom la nos tecnología une. nos une. El Zoom nos une, el Exacto. lunes. Nos une. Bueno, Mira, Paola nos pregunta, buenas tardes, profes. Quería consultar en cada turno, ¿se va a realizar los trabajos o van a estar unificados en un turno? no, en cada turno. Cada turno tiene que subirlo a su aula virtual, por ejemplo. Claro. Porque eso no podemos unificar. Ustedes pueden entrar como invitados en las distintas aulas virtuales, pero cada digamos, unidad, cada curso tiene que los tiene que subir ahí, pero la idea es tratar de hacer todos juntos, ¿no? Ojalá podamos hacer para fin de año algún lindo debate sobre algún tema. ¿Y quién te dice que no invitemos a algunos alumnos de la UBA y de la Católica de Rosario? No sé cuántas facultades más vamos a ir incorporando Claro, en este tiempo, bien. así que bueno. Bueno. Lourdes pregunta... que bueno, que se unió este segundo cuatrimestre y le gusta la idea de la estudien con otros profes de otras universidades. Así que, bueno, Paola también, gracias, profe. Así que, bueno, bárbaro, vamos a seguir trayendo a todos los profesores y nosotros nos damos clase, Pablo, eso es lo bueno. Sí, eso va a ser lo mejor. Estamos invitados. Terminar con esto. Bueno. Exacto. Bien. Muchas gracias. Dale, bueno, Pablo. Muy bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Chao, luego. Carlos. Gracias a todos. Chao, Que Carlos. la pasen Gracias. lindo, un gusto verlos. Maestro. Gracias. Un gusto verlos. Bueno, chau, chau. No, muchísimas gracias. La semana Chau, que viene chau. nos vemos. Chau, chau. Gracias.